Bien, muy buenas noches, amigos televidentes, su programa Telenoche, aquí como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche. Esta noche no está con nosotros nuestro amigo José La Luz, porque él está cubriendo la 73 Asamblea General de Naciones Unidas en el programa que él hace actividad todos los días, el programa del Sol de la Mañana, quien se encuentra en la sede de Naciones Unidas. Bueno, Waldi, hoy es un día especial, primero porque se está celebrando en Estados Unidos, en la sede de Naciones Unidas, la 73 Asamblea. Aquí en la República Dominicana, yo voy a comenzar yo por mi noticia, porque me impactó demasiado el tema de una noticia que pasó ayer y que la resaltan los periódicos hoy, aunque no muy amplia, que es el tema de un disturbio que hubo, o una trifulca que hubo en la cárcel de Azua ayer. ¿Qué pasó en la cárcel de Azua? Bueno, se pelearon dos grupos, pero el tema no es que se peleen dos grupos, es cómo resultaron. Hay tres heridos, hay heridos de arma blanca, pero hay un herido con una pistola, con una calibre 45, oigan eso es lo que yo estoy diciendo, es un tema grave, y hay herida con perdigón. Entonces, la cárcel del país, las cárceles del país, la Procuraduría y las autoridades que tienen control sobre los recintos carcelarios, tienen que jugar un rol fundamental, porque si desde la cárcel se está convirtiendo en un laboratorio, nosotros vimos lo de San Pedro, ¿verdad? Sí. Hace un mes que fue noticia el tema de San Pedro de Macorís. Entonces, ¿cómo es posible que la gente que debe regenerarse, que son internos en una prisión, en la que deben modificar su conducta, eso se convierta en un lugar propicio para que armamentos, oigan bien, armamentos, perdigón y una pistola calibre 45 Smith Wesson la tenga nadie en una prisión? Eso es algo exagerado. Y yo digo, si eso está sucediendo en Azua, porque en Azua hay dos cárceles, está la del 15, que es una cárcel nacional, ¿verdad?, que involucra de manera nacional, que no solamente para la provincia, y está la cárcel de la provincia de Azua, que para los internos que cometen fechoría o por alguna razón son llevados así, que son azuanos. Pero en este caso, es una noticia que genera alarma, claro. Porque ¿cuáles son los controles? Porque si tú me dices a mí, bueno, que fue, qué sé yo, un corta uña o algo que entró en una comida, pero cuando usted habla de una pistola, usted está hablando de algo que entró ahí como proceso de corrupción, ¿verdad, Waldi? Porque una pistola que entre, tiene que ser que alguna autoridad hizo negocio con un interno ahí dentro. O un perdigón, ¿de qué tamaño es un perdigón? No, el perdigón es no, el perdigón, una bola. No, el perdigón es pequeño, pero lo que lo dispara no es pequeño. No, lo que dispara el perdigón es la media de una escopeta. Una escopeta, sí. E incluso utiliza una cantina o algo grande de gas, que es grandísimo. Entonces, yo creo que hace más bulto que una escopeta, el perdigón. Mira. Entonces, esa noticia alarma. Lo que pasa es que hay tanta noticia en el escenario, en el ambiente, que noticias como esa salen del escenario, pero hay que resaltarla, porque eso representa un peligro para la seguridad de los internos. Pero te violenta también ese gran proceso de reforma carcelaria a que está abocado el país. Inclusive, tiene que corresponderse con el nuevo código, que ya no le podemos hablar de presos ni de, sino de internos, para que vea el cambio en la terminología. Mira, mi noticia es, yo quiero compartir con ustedes este escenario que se va a dar en Brasil. Brasil es importantísimo para todo el continente porque junto con Argentina y México constituyen las tres grandes economías del continente. Digo, excepto Estados Unidos y Canadá, pero hablo del continente latinoamericano, de la parte latina. Bolsonaro, un conservador de Brasil, Bolsonaro, que fue herido y todo eso, mantiene aún así un primer lugar, pero pegado ya muy de cerca del candidato del PT, Fernando Abad. Si este joven sigue subiendo, sin duda habrá una segunda vuelta en Brasil. La segunda vuelta está pautada para finales de octubre, para el 28 de octubre, la primera vuelta es el día 7. Participan en la segunda vuelta los dos candidatos que hayan tenido mayoría de votos y no haya llegado a la mitad, al 40% de los votos. No hay posibilidad de que ninguno de los dos llegue al 40%,
porque Brasil es tiene una sociedad bastante fragmentada en términos políticos. ¿Qué va a pasar? Bueno, Lula desde la cárcel está impulsando a su pupilo, a su delfín, Fernando Haddad. Para mí habrá segunda vuelta en Brasil, y esa segunda vuelta va a definir, en gran medida lo van a definir los pobres de Brasil, con un Lula en la cárcel, que quizás el mayor favor que le han hecho al PT es haber trancado a Lula, porque Lula entonces ahora pasa a ser una víctima. Y obviamente con el triunfo de Haddad habrá llegado también la libertad de Lula, porque los presidentes de Brasil tienen facultad de dar los indultos a prisioneros. Mira, Brasil está muy dividido, y el tema de Brasil hay que verlo con lupa, porque aunque Bolsonaro no es un candidato, porque es un militar y es el Donald Trump norteamericano en Brasil, pero el Donald Trump chatarra. Es un populista muy radical. En Brasil está compitiendo Haddad, que es el pupilo de Lula, porque Lula quedó en prisión y entonces seleccionaron ese candidato, y está Marina Silva, que fue una ex ministra de Medio Ambiente de Lula da Silva. Brasil tiene un gran problema, y el gran problema es cómo se logra la publicidad de cruzar el voto de Lula a Haddad, y por eso la campaña es Lula es Haddad y Haddad es Lula. Entonces, él ha ido creciendo en las encuestas, y obviamente crecerá, porque el PT es el partido más fuerte que tiene Brasil. Pero en una segunda vuelta necesitaría al Partido Social Demócrata brasileño. Habrá que ver qué rol jugarán los ambientalistas, qué rol van a jugar la gente de abajo, como tú dices, que son los que más están buscando a Lula, porque Lula sacó 40 millones de personas de la pobreza. Entonces, en Brasil hay una seria competencia que habrá que ver, pero la política brasileña está muy oscura. Mira, Waldy, nosotros vamos con el personaje del día, que recae sobre la 73 Asamblea de las Naciones Unidas, y entonces en breve regresamos luego del reportaje, a hablar aquí en el piso de lo que está pasando en el contexto de que se celebra la 73 Asamblea de las Naciones Unidas. Mi gente, para todo hay una hora, y ahora para sacar la basura también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Joanny, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura, para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Este 29 y 30 de septiembre, recibe en tu casa a los voluntarios de Educación Ciudadana y entérate cómo pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100.000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Inclusión. Desarrollo. Tecnología.
Indotel se transforma y avanza. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener a mano linternas de batería, fósforos y estar atentos a los boletines de las autoridades de emergencia. EGI, líder en energía limpia. El presidente Danilo Medina arribó el pasado domingo a Estados Unidos para participar en la Asamblea número 73 de la Organización de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York. Esta noche el presidente tomó el turno número 17 para participar en el debate de alto nivel en el que asimismo participan diversos jefes de Estado y de Gobierno de las naciones allí presentes. Esta es la sexta ocasión en la que el presidente Medina participa en la Asamblea de la ONU, cuyos 193 Estados miembros se reúnen cada mes de septiembre, que se realiza en el Salón de la Asamblea General de la sede del organismo multilateral. Esta también es la primera vez en la que el presidente Danilo Medina asiste desde que República Dominicana fue escogida como país miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, obtenido en junio del año pasado. Viajan junto al presidente Medina, su esposa Candy Montilla de Medina, también el ministro de Relaciones Exteriores dominicano Miguel Vargas Maldonado, el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, el vocero del gobierno Roberto Rodríguez Marchena, entre otros funcionarios. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bien, de regreso a su programa Telenoche. Bueno, Waldy, como vimos el personaje de esta noche, las Naciones Unidas, su 73 asamblea, donde ha ido participando una serie de presidentes que le van tocando en turno. Hemos visto muchísimos escenarios, muchísimos presidentes que han participado, en el caso del presidente Donald Trump, el caso del propio presidente de la República Dominicana, el caso del presidente de Portugal. Y entonces, Waldy, esta 73 asamblea de Naciones Unidas se efectúan en un contexto donde el mundo, digamos, tiene otro nuevo panorama. Primero, ¿cuál es el panorama? La guerra siria, que no logra terminar de manera definitiva, sobre todo porque hay choque entre Rusia e Israel, y la propia Siria, que no logra estabilizarse de manera definitiva. La crisis económica de Argentina, que es una crisis, que es una realidad. Esta vez trasladado los problemas a América Latina, porque tenemos el caso del presidente de Venezuela, el caso de Maduro, que es un conflicto latente. Y sobre todo los conflictos entre Donald Trump y el tema chino, que no deja de ser una preocupación en esa asamblea, y por demás también, en el caso del discurso del presidente Donald Trump, su choque definitivo también en su amenaza al caso de Irán. Entonces, en ese contexto se efectúa la 73 Asamblea de Naciones Unidas. ¿Qué tú ves, Waldy? ¿Qué tú crees de esto? Para mí es significativo que tenemos una nueva generación de gobernantes. Por primera vez en estos últimos años, uno de los no castos estará hablando a nombre de Cuba. El presidente de Cuba le toca mañana, deja confirmarlo aquí cuando le toca. Y también tenemos el otro joven, que es el jefe de gobierno de España. Entonces, no, y el caso del de Colombia, que también es otro nuevo gobierno, muy joven también, sí, 42 años. Pero Miguel Díaz-Canel habla ahora a la Asamblea, y cuando llegó a Estados Unidos habló de la necesidad del acercamiento y que se rompan las barreras que separan a Cuba del resto del continente y especialmente de Estados Unidos. Miguel Díaz-Canel, que es de la nueva camada de Cuba, va a intervenir, y yo creo que eso es significativo. Y otro dato que yo quisiera recordar es que justamente un día como hoy fue que le dieron un golpe de Estado al profesor Juan Bosch en 1963. Y a Bosch le iba a corresponder hablar por primera vez en esa Asamblea de Naciones Unidas. Y ese golpe impidió que nosotros pudiéramos tener un discurso de Juan Bosch en Naciones Unidas. Quizá uno de los más notables dominicanos de todos los tiempos, por su gran formación política,
Pero imaginémonos lo que iba a hacer Bosch en 1963 en Naciones Unidas. O sea, algo que no perdimos. Mira, el tema... En el caso de Pedro Sánchez, sí, el español. El español, este es significativo, porque Pedro también representa una condición excepcional, que fue la crisis que se genera en España, que tiene un régimen parlamentario, igual que el régimen cubano, que también es parlamentario, uno con unos niveles de democracia de una forma y otro con otro tipo de democracia. Pero al fin y al cabo, dos regímenes parlamentarios. Es el Parlamento de Cuba, que elige su jefe de gobierno, es el Parlamento de España, que coge también. Bueno, y en el caso de España, porque España también es significativo en la Unión Europea, y son voces, porque lo que estamos diciendo es que tú tienes, por ejemplo, el tema de Maduro en Sudamérica, tiene preocupado sobre todo a Colombia, tiene preocupado al Ecuador, tiene preocupado muy a Brasil, porque ya se ha generado una crisis humanitaria. El 10%, por ejemplo, de los venezolanos ha salido de Venezuela y migran a los países donde tienen condiciones más cerca de 1 millón ha migrado a Colombia. Ahora, otro tema, aparte de que se preocupe, el tema, como lo decía, de la crisis económica de Brasil. De Argentina. Argentina se acostumbró a tener una economía regulada por el Estado. Sí. Entonces, la gente piensa trabaja en el peso argentino por su mentalidad en dólares. Entonces, el Estado ha venido construyendo una política centralista con respecto a la política monetaria que la controla el gobierno. El gobierno de Macri decidió liberar la tasa cambiaria. Eso ha tenido como problema que Argentina no ha estado adaptado a eso y el peso se ha visto devaluado frente al dólar, lo que le ha provocado una crisis severa a Argentina, que a la fecha, ustedes recordarán también que Argentina está pasando por una crisis política con el tema de la ex gobernante de la Kirchner, que se ha visto afectada en 3 ocasiones, en las que los jueces han preferido enviarla a prisión preventiva, pero su inmunidad parlamentaria, aquella senadora, lo ha impedido con un caso terrible de recursos económicos. Sí. Entonces Argentina tiene una crisis económica y tiene una crisis política. ¿Qué pasa en Argentina? Que el gobernante de turno no tiene mayoría. Hoy, por ejemplo, renunció el ministro de Finanzas, el del banco, o sea, el albizu dominicano renunció en Argentina por la situación económica que tiene. ¿Por qué preocupa a Argentina? Bueno, porque Argentina comparte con Brasil y México los dos países más potentes de América. Y por eso decía, la crisis se traslada a América. El tema sirio es un tema que hay que observarlo de cerca. ¿Por qué hay que observarlo de cerca? Por la fragilidad que tiene Turquía. Turquía tiene una fragilidad política y Turquía e Israel, los dos que hacen frontera con Siria, a pesar de que Turquía normalizó su relación con Rusia, Donald Trump ha utilizado a Israel, aparte de los bombardeos, ha utilizado a Israel como muro de contención a la expansión siria y a que ese país se estabilice. Y los altos de Golán no han tenido estabilidad. Y para mí, otra cosa, en Naciones Unidas, para mí, otra de las partes fundamentales es ya el enfrentamiento más comercial que otra cosa entre Estados Unidos y China. ¿Por qué ese enfrentamiento de China y Estados Unidos es peligroso? Porque amenaza el crecimiento mundial de la economía. Porque la economía se proyecta bajo un clima de confianza y estabilidad. Pero son 450.000 millones de dólares lo que Estados Unidos le ha colocado un impuesto a la producción china. Y eso es muy peligroso. Agrégale que ahora ha habido una sanción de parte de Estados Unidos a China por el tema de compra de armamentos a Rusia, el cual ellos le han comprado aviones Sukhoi y le han comprado el sistema antiaéreo S-400. Entonces Estados Unidos ha sancionado la parte del Tesoro a Rusia porque dicen que como Rusia intervino en las elecciones norteamericanas, entonces ninguna compañía que tenga negocio con Estados Unidos le puede comprar a Rusia. Y han sancionado también, en este caso, al ejército chino. Es un problemazo que hay ahí entre Estados Unidos y China. El tema de Cuba hay que analizarlo en perspectiva. Díaz-Canel utiliza la estrategia y es normal porque todo el mundo sabe que desde la política democrática de Obama había una intención a generar una apertura con Cuba. Pero una vez ganó Donald Trump y su alianza, obviamente, con los republicanos de Miami, provoca que Donald Trump, con su populismo, se coloque en contra de la política de avance que Obama había hecho con Cuba. Y entonces, Díaz-Canel utiliza una política que está muy bien, en el sentido de buscar una alianza de que ya lo que Cuba ha obtenido como beneficio, acuérdense ustedes que Cuba acaba de ser devastada hace un año, menos de un año, por un tema de huracán. El mismo que le dio a Puerto Rico batió a Cuba. Entonces, ahí en ese contexto baila
la 73 Asamblea de Naciones Unidas, que hay 3 puntos que yo pienso que son muy importantes y que tienen que ser valorados y seguir. El primero, de que los países latinoamericanos, 30 países, se hayan puesto de acuerdo con el presidente norteamericano, y eso no debe tener barrera con el tema de las drogas. Una declaración de paz sobre los países y la estabilidad, que es muy importante. Y el otro, la inauguración y la propagación de la figura de Nelson Mandela, que tiene dos fechas internacionales, la de las Naciones Unidas y también su fecha del 9 de julio, creo que es que nació Mandela. Muy importante porque Mandela es un símbolo de la paz y del desarrollo. Ojalá que la República Dominicana, que ahora ha participado el presidente Danilo Medina Guardi, muy importante para darte el paso, porque lo hace en un contexto importante. La República Dominicana no era miembro, no ha sido nunca miembro del Consejo de Seguridad, y el presidente de la República participa esta vez como miembro del Consejo de Seguridad. Por primera vez. Que es muy importante. Bueno, ese es el personaje del día. Debemos de irnos... Bueno, ha sido el personaje del día, el tema de Naciones Unidas, la 73 Asamblea, y obviamente que esa Asamblea, ojalá de que pueda el año que viene no ser 193 países, sino que sean 194 con un acuerdo y que con Palestina, que Palestina puede estar ahí ya como miembro del pleno derecho. Y es importante ver cuáles van a ser las conclusiones que siempre la dan al final. Así. Vamos a una pausa y en breve retornamos aquí en Telenoche. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Tus bellas, tu mar, tu cielo, me gustan todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda tu belleza me abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo.
Bien, de regreso aquí a su programa Telenoche. Bueno, Waldy, esta semana fue noticia también, esta semana pasada, a final de la semana, el presidente de la República reunió el Consejo de Ministros para conocer el presupuesto de ley y gasto público del año 2019. Exacto. Y entonces, por primera vez en la República Dominicana se bate cifras récord sobre el presupuesto, porque el presupuesto asciende a 921.800 millones de pesos dominicanos. Entonces, 921.810 millones de pesos. Así es. Entonces, un presupuesto tan elevado, si lo llevamos a dólares, hace alrededor de 18.400 millones de dólares. 18.436 millones. Cuando el PLD llegó al poder, el presupuesto, Waldy, que eran de 26 mil millones de pesos dominicanos. En el año 1996 estábamos hablando de que el dólar en ese entonces estaba al 14.5, estamos hablando de 1.800 millones de dólares. Hoy, esa cifra, que es de 18.400 millones de dólares, eso es un indicativo, sin lugar a duda, de que la República Dominicana ha ido construyendo un país organizado y económicamente creciente. Eso, obviamente, que ahí hay un componente de deuda, ahí hay un componente de lo que usted quiera, que en el desglose tenga sus debilidades, las cifras han aumentado. Porque ahí lo que se habla de que el Estado va a recaudar, como estaba alrededor de 682.000. 765.455 millones de recursos internos de recaudación. Exacto. Así, ahí cuando se habla de eso, se habla de recursos de recaudación, donaciones, etcétera, recaudaciones del Estado. Recaudaciones, creo que son 600 o 680, recargos y todo esto. Donaciones, etcétera. Bueno, entonces, real, sin las donaciones y sin los recargos, tienen calculado 689.930 millones de pesos dominicanos. Aquí hay que resaltar lo siguiente, que es que en el presente presupuesto establece una serie de lo que se llama compromiso financiero, que no es otra cosa que el pago de deudas tanto interna como externa, que ellos ponen como ese aparte unos 2.127.9 millones de dólares, y que representa 156.354,7. Él dice que baja un poco para este año, tiene estimado bajar en un 2.2 el déficit del cuasi fiscal, que eso pueda ser significativo en un futuro. Sin embargo, dentro de los gastos que se resaltan, está que va a haber inversión en el metro de Santo Domingo. Eso con la compra de los vagones. Exacto. Va a haber también inversión en el teleférico, en el Sistema Nacional de Atención, Emergencia y Seguridad, el 911, la infraestructura rural y la Junta Central Electoral, que lleva 2.790 millones de pesos, también por ser un año preelectoral. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque de aplicarse en la República Dominicana primarias abiertas, y ustedes recordarán también que hay que recordar que la Junta Central Electoral todavía debía alrededor de creo que de 1.000 millones de pesos del pasado torneo electoral. Entonces, si los partidos van a aplicar primarias abiertas, especialmente el PRD y el PLD y el PRM, 2.000 millones no dan. Entonces, mira. No dan. Pero es que se lo va... Bueno, vamos a ver. Yo digo, si presupuestaron esa cantidad, pensando en que es un año preelectoral, porque el 6 de octubre hay elecciones. Si esas elecciones del 19 son elecciones primarias abiertas, esos 2.000 millones de pesos son pocos. Bueno, de todas formas hay 16.000 millones de pesos que son de incremento a los recursos internos con relación a este año 2018, y esto representa que los dominicanos vamos a pagar 16.000 millones de pesos más en el año al Estado Dominicano. No necesariamente, tú dices porque el tema es que aquí hay una evasión elevada. Aquí hay una evasión elevada y aquí hay muchas debilidades porque el tema del presupuesto, porque ¿qué es lo que pasa con el presupuesto? Se supone que el presupuesto no es solamente un instrumento financiero, el presupuesto es un instrumento de desarrollo, de política, de eje transversal, de cómo mejorar las condiciones de vida de la gente. De lo contrario, si fuera un presupuesto financiero, no hubiera necesidad de anunciarlo ni de decir nada de un presupuesto financiero, pero estamos hablando de un presupuesto de desarrollo. Entonces, si tú vas a elaborar un presupuesto de desarrollo que contiene política de la segunda línea del teleférico, de compra de vagón, de infraestructura rural, el componente salud y los trabajos de salud ahí con el tema de 911, que hay una propuesta de ampliarlo, y también cómo se comportan los legisladores en el tema de la demanda con la provincia.
porque hay muchísimas provincias, Waldi, de esas, que tienen obras, que hay obras de esas paralizadas de la época del doctor Balaguer. Sí. Entonces hay que ver cómo esos mismos legisladores, con los intereses que representan su provincia, sobre todo ahora que van a haber elecciones abiertas y democráticas, como también el rol del legislador que va a buscar reelegirse, porque va a convencional y va a participar en un proceso electoral en octubre, también ese legislador busca modificar ese presupuesto. Bueno, mira. No ha sucedido con el PLD gobernando, pero pudiera ser que muchos legisladores levanten su voz por provincia al conocer el presupuesto. Mira, los ingresos están estimados en 673.297.9 millones de pesos. El gasto, 734.037.6 millones en gasto, con un déficit, o sea, le va a faltar al Estado Dominicano para completar sus gastos 60.739.7 millones, que representan el 1.4 del Producto Interno Bruto. Ahí con el presupuesto. Mira, Waldi, esta semana fue importante también porque además de generarse un conflicto de que el gobierno pudo frenar el tema de la huelga y postergarla, hoy, en el día de hoy, y es tendencia, tanto la región sur como gran parte de la ciudad de Santo Domingo, la parte sindical que dirige Juan Ubiere paralizó prácticamente el sur con lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros. Entonces, uno se pregunta, porque el Estado ha querido hacer inversiones fuertes, sobre todo vimos también esta semana el tema del corredor de la avenida Lincoln, que es probatorio, y los choferes de la propia López de Vega se manifestaron en su contra, hoy en la 27 de febrero con 27 también, procurando de que no sea permanente el tema de los autobuses de la ONSA, pero yo creo que el gobierno no puede dejarle al sector privado porque que haga lo que le dé la gana, ni a los sindicales. Porque si hoy tuvimos una huelga que todo el mundo sabe que tiene un flagelo de los combustibles, que el país no produce combustible, y que ya en la ciudad de Santo Domingo muchísimos choferes aumentaron de 25 a 30 pesos, porque están hablando de huelga, pero ya aquí mucha gente aumentó de 25 a 30 pesos el tema del pasaje del transporte. Pero mira, si un tema nosotros hemos abordado aquí, es que hay aspectos que son fundamentales que el Estado no puede ceder. La organización del tránsito y el transporte son parte estratégica del desarrollo de cualquier país y por lo tanto no está sujeta a que quede en manos del sector privado sin una regulación. Aquí los llamados sindicatos no son sindicatos de trabajadores del volante, son sindicatos de empresarios del volante. Y esos empresarios del volante tienen como sus empleados a choferes del volante, quienes tienen que pagar cada vez que salen a caminar la calle de la ciudad, como si fuese un impuesto por usar la vía para realizar su trabajo. Y recientemente el Listín Diario publicó un estudio que te muestra cómo de manera despalpajante estos sindicatos manejan una cantidad de dinero que es significativo y cuyo base final no es tan clara en muchos de esos sindicatos. Algunos son transparentes, pero otros no. Y tú me dirías, bueno, pero siempre están demandando del Estado. ¿Y para qué? ¿En qué se usa esos fondos? Y en el caso de esto, de que el transporte colectivo hay que fortalecerlo. Y el hecho de que hayan puesto los corredores de onza, eso es positivo. ¿Qué va a pasar? Es que poco a poco se van desplazando este tipo de transporte individual, porque el transporte de ese carrito, que nada más puede montar 4 personas, termina siendo un transporte individual, no un transporte colectivo. Ahora, Waldi, pero muchas veces se ha dicho, el combustible, la energía que utilizan los vehículos de transporte no necesariamente es gasolina ni gasoil. Entonces, ellos colocan el precio en función de gasolina y de gasoil. Y entonces hacen la huelga, pero ya antes han colocado el tema del pasaje. Cuando se reduce el combustible en el mercado internacional, ellos no reducen el pasaje. Pero hay otro componente. No, es que mucho de la flotilla trabaja con gas propano. Sí, pero está bien, pero tú le pones ese componente. Pero agreguémosle otro que yo quiero decir. Guarde, ellos, en la República Dominicana, el Estado también tiene que buscar una forma, porque aquí había antes que la Federación de los Transportistas traía combustible. Lo traía, lo importaba, ¿verdad? Y entonces se generó un proceso de corrupción. Lo otro era que el Estado Dominicano también lo subsidiaba, que yo creo que también todavía lo subsidia. Ahora, no es posible, bajo ninguna coyuntura, que tú quieras que el Estado Dominicano asuma de manera, con la finanza del Estado, y volvamos al régimen anterior, que es una de las cosas que están pidiendo los transportistas, de que el Estado quite la ley de hidrocarburos que tiene
el precio flotante de acuerdo a cómo el mercado nacional vaya. Porque yo supongo que los sindicalistas, como vaya el mercado internacional, van los precios del combustible. Ahora, hay una realidad. La primera es que el Estado Dominicano, no importa el gobierno, siempre le gustan los impuestos de los combustibles porque son más fácil recaudarlos. Es un impuesto directo. Es un impuesto directo y se consigue de manera fácil. Pero la otra es, volver al régimen anterior sería una locura, después que se ha avanzado tanto, a que tú me digas a mí que sea el gobierno que le coloque el precio a los combustibles, porque volveríamos al régimen a que los sindicalistas hagan lo que les dé la gana y presionen a los gobiernos para que los gobiernos lleguen a acuerdo con ellos. Y ahora que hemos ido descentralizándonos del modelo sindicalista que no tiene responsabilidad social, es imposible volver a él. El Estado tiene que hacer dos cosas combinadas. Un transporte masivo, que tiene que hacerlo, más allá del teleférico, la modernización de la flotilla vehicular, de la que ellos pueden ser socios. Y también seguir avanzando con el tema del metro. Y ojalá con el gobierno chino se consiga los financiamientos del tranvía y de otras modalidades. Pero el Estado no puede echar para atrás ese modelo. Pero hasta que el Estado no asuma de por sí las responsabilidades regulares, el tránsito y el transporte, que lo dejó abandonado a mediados de los años 60, comenzó a dejarlo hasta terminar ya a mediados de los 70, donde siempre estaba el componente primero político de los años 60 y luego el componente político-económico de principios de los años 70, donde Balaguer compraba las huelgas, rompía la huelga a cambio de exoneraciones de vehículos. Eso es lo que estoy diciendo. Pero ahora llegó el momento en que la República Dominicana, en el siglo XXI, no puede tener un particular administrando y cobrando por como un impuesto a su favor lo que es el derecho a transitar en las vías como una actividad en el negocio. O sea, cuando un chofer sale y comienza a montar pasajeros en una calle, está haciendo una actividad comercial de negocio. Entonces, ¿a quién él le paga el impuesto por ese trabajo? Se lo paga a un dueño de sindicato, a una junta directiva de sindicato. Cuando eso deben ser fondos públicos que tengan como fin fundamental especializado ¿para qué? Para tener acería pavimentada, para tener parada de vehículos, para tener iluminación pública. En ese tipo de cosas es que hay que usar esos fondos públicos. No puede haber 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos en manos de un particular de nadie. Porque usted va a hacer uso de la vía. Es que el Estado tiene que tener compromiso con la mayoría. ¿Y por qué yo digo que el Estado tiene que asumirlo? Porque el transporte es uno de los ejes fundamentales en una sociedad. Es un servicio fundamental. Y ese servicio fundamental tiene que estar regulado y controlado por el Estado, aunque participe el sector privado. Sí, porque... Pero las reglas las tiene que poner el Estado. Todas. No puede hacer que aparezca un tipo con un bate lleno de clavos, decidiendo quién se monte y dónde y cuándo se monta en un vehículo de transporte público. O alguien que tiene control del territorio y sustituye a la autoridad. Entonces, y él coloca la regla en esa vía. Y cuando eso sucede, entonces tú estás en camino a lo que los teóricos definen como el Estado fallido. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Que el temor a los sindicalistas ha llevado al Estado a ni siquiera tener la voluntad política de la ejecución de sentencias de los tribunales, como es el caso del transporte de carga. El Tribunal Administrativo tomó una decisión que luego fue ratificada en el Tribunal Constitucional y ha dicho el monopolio en el transporte, eso viola la Constitución, viola el libre comercio, viola la libertad de trabajo. Cada quien que trae desde fuera materiales, lo que usted vaya a traer, usted tiene derecho a ir con su camioncito a retirarlo de aduana y no tiene necesariamente que utilizar uno de esos camioneros. Esos camioneros han llegado al extremo de pagar obras del Estado porque ellos entienden que hay que dar el 60 o el 70% del transporte de materiales a ellos porque ellos son el sindicato. El sindicato tiene que competir como otro cualquiera. Y no es verdad ese argumento de que nosotros tenemos tantos años aquí y hemos hecho la ruta. No, usted no ha hecho ruta. La ruta la ha hecho el Estado cuando o ha hecho un asentamiento humano o ha regulado y ha aprobado un asentamiento humano, que es lo que demanda entonces el transporte. Totalmente de acuerdo. No se le puede entregar la vía. Hubiera iniciado, dice que eso es un proceso de lucha que no se detiene, que lo de hoy, mañana miércoles no continúa, pero que mañana va a hacer reuniones para seguir anunciando actividades de este tipo. No, ojalá que... Pero Juan ha sido quizá el más claro en eso, porque Juan ha planteado que ellos quieren participar como empresa
como empresa de transporte. Bueno, de y todas eso maneras, es Waldi, el Estado tiene que garantizarle el libre tránsito a los ciudadanos. Claro que sí. Es el rol del Estado. El Estado tiene un compromiso con ellos porque son dominicanos también y son parte y tienen empresas. Pero el Estado tiene que jugar su rol con la mayoría. Establecer un transporte público de calidad donde la gente pueda moverse a su trabajo. El Estado no puede depender de que un sindicato tenga ni 2 ni 3 sindicatos, el monopolio del transporte, de manera tal que cuando le dé la gana, el país no se mueva. Por ejemplo, pierda tanto dinero. el amigo No Antonio puede ser. Marte anuncia hoy que va a traer 500 guaguas. 500 guaguas. Entonces yo te pregunto, ¿quién hizo el estudio para decir que vamos a tener 500 guaguas más en las vías públicas dominicanas? ¿Cuántas guaguas vamos a sacar y quién la va a sacar? Pero eso lo estoy diciendo. Si tú le agregas 500 guaguas a la ciudad de Santo Domingo, que las principales vías no soportan más, y tú le agregas 500 guaguas, y tú no sacas los vehículos que tú tienes ahí, o los sustituyes, la chatarra, porque la ciudad está llena de chatarra. Entonces, ¿qué va a suceder? Tú vas a tener mayor entaponamiento, como los viernes, que tú no puedes transitar. Señores, vamos a una pausa, y en breve retornamos aquí en Telenoche. Creemos en la grandeza de los negocios. Esa grandeza que nace de las personas con grandes propósitos. Propósitos que se convierten en su motor de impulso cada día y que los mantiene siempre abiertos. Abiertos a crecer, a competir, abiertos a los cambios, a las oportunidades, a darle con todo, a nuevos socios, a que les den la mano, abiertos a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento, para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open, negocios con grandes propósitos. Nuestras oficinas cubren todo el territorio nacional para brindarte un mejor servicio. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Bien, de regreso aquí a su programa Telenoche. Bueno, Waldi, el tema de las elecciones hacia el 19, la Junta Central Electoral ha publicado un calendario que tiene que ver con los plazos. Pero yo veo por todos lados, y los periódicos publicando, que se habla de más de 12 artículos de la ley de partidos políticos que violentan la Constitución de la República. Como tú eres abogado, yo te pregunto algo. En caso de que, por ejemplo, Nafí Rodríguez, ¿verdad?, sometió ante el Tribunal Constitucional la garantía de que la Constitución de la República violenta el tema del uso de las redes sociales y de la libertad de expresión. Ahora, yo te pregunto a ti, hay otros que hablan de que del tema de elección, de que la cúpula decide ahora cómo se van a organizar las elecciones. Está el tema también de primarias abiertas y de primarias cerradas, que ya hay antecedentes con respecto a ese tema. En caso de que el Tribunal Constitucional falle, diciendo que la ley de partido político es inconstitucional en tales artículos, ¿es la ley completa? No, solamente esos artículos. Solamente esos artículos. Inclusive, el Constitucional tiene facultad hasta para recomendar enmiendas a la ley para que diga de tal y tal y tal manera para que se adapte a la Constitución. O sea, esos 12 artículos... Se llaman sentencia de exaltación. Está bien. Entonces, esos 12 artículos,
que se está hablando de violación a la Constitución de la República, que chocan con ella. El Tribunal Constitucional, en caso de objetarlo, lo que hace es que recomienda. Sí, puede declararlo inconstitucional. Es contrario a la Constitución y entonces o sea, no la ley entera, sino esos artículos. Sino esos artículos. Segundo, puede asumirlo y darle recomendación de cómo debe decir para que se adapte a la Constitución. ¿Pero volvería al Congreso o ya se convierte en ley? Va al Congreso, para que el Congreso la conozca. Aquellos casos que sean inconstitucionales. Pero frente a esta ley de partido, es una ley que tiene mucha incongruencia. Ustedes pensaron que yo estaba de chiste cuando estaba haciendo referencia al artículo 53, en su párrafo segundo, sobre la reserva de los géneros. Que este párrafo de manera expresa señala que la Junta Municipal y la Junta Central Electoral no van a aceptar candidaturas que tengan menos del 40% y más del 60% de hombres y mujeres. Si lo pongo así, no puede ser menos de un 40% de hombres, ni más de un 60% de mujeres. Entonces, pero queda un 40%. ¿Por qué? Porque la Constitución garantiza la igualdad. Además de que garantiza la igualdad, aquí se ha asumido entonces las políticas de protección de género por la deuda. Pero yo lo que me refiero es que tiene tan mala redacción que al legislador y a lo que la revisaron hasta llegar a Palacio, dejaron un 40% flojo. Porque el texto, yo sé que la intención era que nunca fuera menor de un 40% para las mujeres. Y consecuentemente, garantizar el derecho al 50. De ese 40 a la mujer. Mira, pero cuando meten entonces el del hombre, dice, y no más de 60. Y al final dice, de hombres y mujeres. Si hubiera dicho mujeres y hombres, quizá hubiese sido hasta entendible la forma en que tú lo puedas arreglar como buen arreglista. Pero ahora lo que hay es un 60. Hay un 40 que queda reservado para los que no son ni hombres ni mujeres. Para que se... Y ese ¿Son jóvenes? Para los jóvenes. No, jóvenes hombres o está bien, pero hay un 40% para la mujer. Estipulado. No, de un 40... que nunca de 40 sea, en adelante, igual. Nunca puede ser menos de un 40, de un 40 en adelante, ni más de un 60 de hombres y mujeres. No. La mujer puede tener el 100. Pero no. El hombre no está limitado ahí. El hombre está limitado hasta el 40, pero la mujer puede tener el 100. El artículo dice, búsquelo ahí para que usted vea cómo que dice, ni más de, y claro, lo vamos a poner ese párrafo. Y el tema de la juventud ahí. El 10% de la juventud. Entonces yo lo que estoy diciendo, fue una mala redacción, pero lo estoy sacando a relucir para que ustedes vean cómo precipitar una decisión legislativa te genera mucho conflicto. Ahora, ¿cuál es mi tema? Miren, sin que los partidos políticos casi se han dado cuenta, están justamente a ley de 8 meses de iniciar sus procesos internos para la candidatura, para promover candidaturas de manera abierta. La Junta ha dicho, mire, ustedes tienen plazo hasta el 7 de junio, para que determinen las condiciones de las alianzas y tienen un 20%, tienen que señalar cuál es ese 20 el día 7 de junio. O sea, el 7 de junio los partidos tienen que decir a la Junta, mis reservas son, las alcaldías son 158, puedo reservar el 20% que son 30. ¿Cuánto es? ¿Un 25? 30, es un mucho, 20. Es mucho. De 158 se pueden reservar 30 para sus alianzas o para el aspecto interno. Y esas 30 alcaldías son esta y esta. Mira, nos vamos a reservar el 20% de las diputaciones, que son 188, el 20 serían casi 40. Bueno, mire, son esta las alcaldías. Las regidurías, el 20% de los 1000 y pico, son 200 y pico de 220 regidurías. Son esta. Y ahora viene lo importante. En el caso de los regidores, se establece el voto preferencial y se dan unas elecciones únicas. ¿Qué se debate ahora? Si ahora en la ley electoral van a cambiar eso. Lo otro, para decirte, ya al día 6 de octubre del próximo año se debe de celebrar las primarias de los partidos que hayan decidido ese método. Y la proclamación de los candidatos es el 16 de octubre. O sea, estamos a un año
prácticamente porque ya... No hasta diciembre, porque el PLD y los partidos pidieron un plazo No, más. pero tienen plazo hasta noviembre de ahora. Pero entonces, a partir de ahí, entonces, entra el plazo que la Junta le concedió. Le concedió, exactamente. Entonces, mira, el 25 de octubre se deben de registrar todas las candidaturas. Si partimos del proceso, el día 6 de octubre se deben celebrar las convenciones dentro de un año, prácticamente, porque estamos ya hoy a 25. El día 6 de octubre. Estamos a ley de un año y día. 6-25. Para una convención interna de los partidos políticos. Y yo digo lo siguiente, ¿están pensando en nuestros partidos políticos en cuál va a ser esos instrumentos? ¿Están trabajando para eso? ¿O vamos a esperar que nos llegue ese proceso y estemos entonces en el anarquismo? El dominicano llega siempre con la lengua afuera todo el proceso. Y te voy a dar ahora cansado. Olvídese de eso. Si usted cree que aquí todas las cosas van a estar a tiempo, con el nivel de los plazos, usted va a ver los partidos políticos. ¿Cuál dice usted, Waldi? Que eso no es de ahora. No. Los candidatos de los partidos políticos, ¿usted recuerda el Partido Reformista que ahora mandaba la lista de los candidatos a las 12 de la noche? Sí. Y lo cambiaban en el camino. Lo cambiaban en el camino. Entonces, mira, déjame darte este dato. Ahora no ha cambiado nada. Ahora se está discutiendo en el Congreso la ley del régimen electoral. Y tendrá que asumir una serie de artículos de la ley de partido cuya aplicación está íntima ligada a esta ley electoral. De sus artículos hay unos 20 y pico, 28, creo que están dependiendo de su aplicación de la ley del régimen electoral. Entre ellos está el problema del voto preferencial. Y paso a lo siguiente. Hay dos corrientes en el Congreso. Una que dice que hay que separar el voto del senador desde los diputados. Que sean independientes. Que sean independientes. Y eso no se ha establecido. Y que de igual manera el voto de los regidores y de los alcaldes. ¿Y cuál es esta situación? Están planteando que los que lleguen a las posiciones de regidores no sea sobre la base del método de Hon, que le asigna posiciones a los partidos sino que ahora sería a los candidatos como tal. Por cantidad. Por cantidad. O sea, que pudiera darse la razón de que un partido en un determinado distrito municipal o municipio no tenga un regidor. No. Sí. No, porque son los 10 más votados. Pero se puede dar lo siguiente, que gane la alcaldía y tenga una gran minoría de regidores, porque la gente va a votar por el regidor. Pero tú tienes que ver eso, verlo en función. Igual puede pasar con los diputados. Pero, por ejemplo. Porque ahora los diputados le suman voto al senador. Si tú lo llevas separado, y alguien me decía, mira, es que tú en febrero vas a votar con 2 boletas. Y cuando votes en mayo, va a votar con 3 boletas. Es una locura porque no propicia el equilibrio. Mira, tú nomás tienes que ver las elecciones del 2007 y las elecciones del 2010, en las que el Partido Revolucionario tuvo 40% de los votos y no tuvo un senador. Sí. Porque el sistema era directo. A la cara del senador la proporción de los diputados. Sin embargo, en la Cámara de Diputados ya el PRD tenía una mayoría adecuada de cómo representar el equilibrio de la democracia. Aquí hay que hacer reforma democrática para que el país siga siendo democrático, porque yo no creo que ningún partido convirtiéndose en una autoridad solo, con todos los regidores, con todos los síndicos, senadores y diputados, eso no genera democracia. No, es que el método de Hon tiene una gravedad. ¿Cuál es? Que tú tienes gente que recibió más votos directos para que los ciudadanos votaran por él de manera directa, pero no tener el Congreso. Y hay otros con menos votos. Y está, ¿por qué? Porque hay uno en su grupo que se llevó muchísimos votos y ese tipo arrastró 2 y 3. Entonces, ahí hay ciudadanos que votaron por Lucía Medina en San Juan. Ella hace que Félix sea senador. Pero el que va de tercero o de quinto de los diputados, ella es que lo arrastra por la proporción de votos. Pero no tuvieron esa cantidad de votos. Tú puedes tener entonces lo siguiente, que un tipo que va en la boleta del PRM, consiguió para diputado 3.500 votos, y no es diputado. Y que uno del PLD, con 700 votos, termina siendo diputado. Pero ellos lo están viendo en función de individualidad, y no lo están viendo en función de equilibrio y de partidos políticos. Y hay que verlo en función de equilibrio, porque ese es un desequilibrio, se va a producir y se produce. Tú no le puedes permitir que el voto sea de tú a tú y que le valga a cada cual individual. En el tema de los municipios y de los ayuntamientos se verían situaciones muy serias en lo que tú tendrías partido con 5 legisladores y el otro en 0. Y eso es muy peligroso, para la democracia. Señores, se acabó el tiempo, guardia. Así que mañana miércoles estaremos con ustedes en un programa más de Telenoche. Buenas noches.
Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Editorial de Teleradio América. Reinaldo, solución al acertijo político del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente de la República, Danilo Medina, ha dejado un manto de dudas cuando señala que en marzo va a decidir si se reelige o no. Al expresarse de ese modo, ante un tema tan peliagudo, el presidente aparentemente dejó un mensaje, pero descifrar un político es difícil. Muchas veces un político dice todo lo contrario de lo que piensa, y más en momentos en que la reelección no cuenta con los votos en el Congreso y carece del apoyo de la mayoría de los dominicanos. Lo que sí sabemos es que el presidente Danilo Medina señalará muy pronto su delfín político. En medio de este panorama, a lo interno